Buenas noches, iglesia. ¿No les molesta si yo me quedo con el micrófono en la mano? Porque me siento un poquitito más suelto. Sí, no, antes de irme lo dejo de vuelta. De todas maneras no me serviría el micrófono, me tendría que llevar la consola también. No sé ni por dónde empezar. Me voy a presentar, mi nombre es Eber, soy nacido en Entre Ríos, en Los Charrúas. Después de muchos años, ahora acá estoy en Posadas. Mi esposa María José, si ustedes preguntan por María José nadie sabe quién es, ella es Holly. Y Celeste, nuestra hija, que tiene 9 años, recién cumpliditos. Y Gonzalo, que tiene 16, pero quedó hoy, mañana va a venir. Sí, que quedó en la casa donde estábamos parando. Yo nacido en Los Charrúas, criado ahí en Entre Ríos hasta los 18 años. El Señor me llamó al ministerio cuando tenía 16 años en un congreso de jóvenes en Coronel Dugrati, Chaco, año 1998. Saquen la cuenta. Y en el año 2000 vine a Oberá a estudiar en el instituto. Mi esposa, en ese momento una desconocida totalmente para mí y yo para ella, también vino a Oberá desde Montecaseros, Corrientes, y nos conocimos en Oberá, congregándonos en la iglesia de Elim, Bautista de Elim, y sirviendo al Señor en diferentes áreas, espacios. Especialmente servíamos al Señor en un anexo, en un barrio, Villa Cristian. Y bueno, nos conocimos allí. En el año 2005 nos casamos y en el año 2006 recibimos la invitación para ir a trabajar a Montecarlo como misioneros de la Asociación Eslava, y fuimos desde abril del 2006 hasta diciembre del 2013 en Montecarlo, y luego en enero del 2014 nos embarcamos a Puerto Esperanza, o sea que seguimos subiendo, y estamos en Puerto Esperanza, Misiones, desde el 2014, ya 11 años, estamos trabajando allí como misioneros de la Asociación Eslava. El título de la asociación es mucho más largo, pero usted sabe a qué me refiero, ¿sí? Asociación de Iglesias Cristianas Evangélicas Bautistas Eslava de la provincia de Misiones. El trabajo en la secretaría me hizo aprender de memoria eso. Y estamos allí sirviendo al Señor como misioneros de la asociación, en conjunto con la iglesia de Banda, que también fue una obra misionera, que creció, se constituyó, es una iglesia autónoma, y nosotros estamos muy cerca y estamos trabajando en relación bastante estrecha, trabajando con una visión similar, recibiendo contención nosotros y recibiendo también la iglesia, la comunidad que está formando ya allí en Puerto Esperanza, el acompañamiento de la iglesia madre, como debería ser. Y bueno, estamos como le decía, hace 11 años allí, y trabajamos también con células o grupos pequeños, tenemos actividades con los niños, actividades con los adolescentes y jóvenes, discipulado. Justamente ahora, en este momento, hay un grupo de parejas y matrimonios que están participando en un discipulado intensivo que llevamos a cabo una vez al año o cada 2 años, de 6 semanas seguidas. Ahí se acomoda el matrimonio o se... Ustedes... Sí, es una afilada impresionante eso. Y bueno, hoy estamos en la segunda lección. El pastor Gustavo está haciéndose cargo hoy. Y hay un lindo grupo de, creo que 14, 15 parejas, por lo menos el sábado pasado era ese grupo. Y vamos a seguir hasta cerca de fin de año. Y trabajamos de esa manera con
trabajo también, o sea, básicamente nuestro trabajo se desarrolla en torno al discipulado. Entendemos que somos discípulos, somos llamados a ser discípulos, y que la primera responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo es ser discípulos en el hogar y hacer discípulos en el hogar. ¿Alguien dice amén? Porque la primera iglesia está en su casa, está en nuestra casa. Los primeros miembros de la iglesia son nuestros hijos. Yo soy el pastor de mi esposa y de mis hijos. Y bueno, después tengo una cantidad de gente más, pero ellos son los prioritarios. Y entonces nuestra visión, no, la visión del Señor que nos ha desafiado es esa. Entonces apuntamos a que la familia, el hogar sea una iglesia donde Cristo reine en el centro de la vida primero del hombre y bueno, por consiguiente en la vida de la esposa y de los hijos. Es facilísimo eso. Tenemos tarea con nosotros mismos todos los días y entonces, bueno, es un trabajo arduo, pero sabemos que es el camino que el Señor marcó en su palabra, ¿sí? Y entonces nos entusiasma saber que estamos haciendo la voluntad del Señor y les agradecemos las oraciones, ¿sí? 30 minutos me dijo el pastor. Sí, ¿quién da más? Dijo. No sé cómo voy a hacer, pero vamos a llevarlo a cabo. Quedé pensando en algo mientras iba viendo personas que conozco y personas que no conozco personalmente, pero que conocía personas que esas personas conocían, ¿sí? Y me impacta el pensar en las relaciones, en el poder que tienen las relaciones y en el poder y la influencia que tienen los vínculos que logramos establecer. Nosotros somos personas y las personas se relacionan con personas. Sí, una de las características distintivas del ministerio de Jesucristo fue el relacionarse con personas, el estar cerca de las personas, el vincularse tan profundamente con las personas que marcaba la vida de esas personas. Está Horacio y no... Gladys, ahí está. Nos conocimos en Monte Carlo. Está Leti, que la vimos chiquitita, creciendo. De ahí de Esperanza. Francisco. Nos hemos visto con el color de pelo un poquitito más oscuro. Lo hemos conocido, ¿sí? Y me quedé pensando en el hermano, no me acuerdo su nombre, Ragnar. El padre de este hombre se sentaba a comer en mi casa cuando yo era una criatura. Y yo me quedaba boquiabierto escuchando las historias del trabajo pastoral y misionero. Y cuando lo vi, yo dije, me llevó directamente a la imagen de su padre. Nosotros somos de influencia. ¿Qué tipo de influencia está haciendo usted? ¿Qué tipo de influencia estamos siendo? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué tipo de recuerdos? El pastor Gustavo siempre dice, nosotros somos creadores de recuerdos en la vida de otras personas. ¿Qué tipo de recuerdos nosotros estamos generando en los demás? En primer lugar, en nuestra familia misma, que es el ámbito del que nosotros no podemos escapar y es el ámbito de mayor responsabilidad. Y después, en el entorno que nosotros nos movemos a diario, inclusive la iglesia. No voy a hablar de los recuerdos. Lo que sí recuerdo es que hace 17 años yo estuve el día que la iglesia se constituyó. Saquen la cuenta. ¿Sí? Se constituyó como iglesia en otro templo, ¿se acuerdan? En otro lugar. Templo, creo que era prestado, ¿sí? Y lo que me acuerdo de ese día, que había una hermana que andaba repartiendo sushi. Y yo comí sushi. Sí, ese quedó un recuerdo. No me pregunten si era rico o no. A algunas personas no les gustó. Pero me acuerdo de ese día, fue una hermosa experiencia compartir con una iglesia que estaba comenzando y ese día pasamos, compartimos, oramos,
Recuerdo, porque nosotros con mi esposa en el tiempo que nos conocimos y que nos pusimos de novio y nos casamos, y hasta el día de hoy nosotros hemos forjado una amistad muy profunda con el pastor Daniel y su esposa Vivi, desde hace muchísimos años. Somos amigos muy cercanos. Y recuerdo que en esa oportunidad nosotros estuvimos compartiendo, cuando estaba el pastor Daniel y Vive, el día de la ordenación o de la instauración, ¿cómo sería? No, el presbiterio fue otra cosa, ese día se constituyó, ahí está la constitución en la iglesia. Sí, estuvimos y fue una linda fiesta. Y ahora pasaron 17 años, la vida pasa rápido. ¿Sí? Y nos alienta el Señor a que nosotros seamos agradecidos. Ahora, quiero compartir en esta noche lo más rápidamente posible. No le garantizo nada, pero voy a hacer el esfuerzo. Qué gran bendición es que la iglesia sea agradecida. La iglesia somos cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros en lo personal. Y nuestra conducta, nuestro andar diario, nuestra vivencia, todo repercute en la experiencia de la iglesia, en lo que cada uno de nosotros de manera personal realiza, repercute en la vida general de la congregación. Si no, miremos nuestro cuerpo. No, pero si solamente es la uña la que está encarnada. ¿Solo le duele la uña? ¿Qué más le duele? No se puede caminar. Anda uno rengueando, le duele todo, ay, y si uno se pone nervioso, se pone de mal humor porque la uña del dedo gordo del pie se me encarnó. ¿Sí? Lo que te pasa repercute en el cuerpo, lo bueno y lo malo. Y si nosotros queremos entender la bendición de ser una iglesia agradecida, cada uno de nosotros en lo personal tenemos que ser agradecidos. Cuando solemos ser muy rápidos en generalizar, cuando en el Nuevo Testamento la palabra va enfocada a la iglesia, bueno, va enfocada a los demás, ¿no? Va para el otro, va para el resto de los hermanos. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra me está hablando a mí, el Espíritu Santo me está hablando a mí a través de esa palabra. El pastor hoy compartía un pasaje bíblico y yo quiero que leamos juntos el versículo 18 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El problema que nosotros estamos teniendo en este tiempo, nosotros estamos viviendo, usted vive en Posadas, algunos viven en otra ciudad, nosotros vivimos en Puerto Esperanza, no importa en qué parte de la Argentina y no importa en qué parte del mundo usted o yo vivamos o estemos atravesando en este tiempo, lo que queda claro es que vivimos en un mundo que a menudo se centra en lo que falta. ¿Qué falta? Siempre estamos viendo lo que está faltando. Entonces tenemos expresiones de negativismo, vivimos rodeados de queja, rodeados de insatisfacción. Y eso no, obviamente que nos llega acá, porque acá nosotros estamos con un halo de luz impresionante, estamos todas las luces juntas y es un encandilamiento de luces porque somos la luz del mundo. Pero todos los días de la semana, cuando nosotros estamos en la casa, estamos en el trabajo, estamos con los vecinos, si hace calor nos quejamos del calor, si hace frío nos quejamos del frío, si llueve está lloviendo, si no llueve, y cómo suben las cosas. El combustible de vuelta, y así estamos, queja, insatisfacción, negativismo, y eso desafía un mandato fundamental del Señor para el Hijo suyo, para los cristianos, para nosotros, para usted y para mí, los que somos sus discípulos. El mandato es que nosotros tenemos que dar gracias, como dice otra versión, en toda situación. ¿Sí? Ser agradecidos en toda situación.
Y la Biblia nos llama ahí, no solo en este pasaje, sino en todo el contenido de la palabra, nos llama a una actitud constante de gratitud. No solo como un acto emocional, inclusive no solamente como algo que me nazca, sino como un acto de obediencia y fe en Dios. ¿Cuál es el fundamento de nuestra gratitud? En primer lugar, pensemos un poco por qué nosotros agradecemos o cuál es el fundamento para que nosotros seamos agradecidos. Porque cuando hablamos de acción de gracia o hablamos de gratitud, no hablamos simplemente de una expresión verbal que yo digo, bueno, muchas gracias y no estoy compenetrado con ese acto, sino justamente en la acción de gracia o la actitud de gratitud involucra una movilización mía que condiga con lo que estoy diciendo. No sé si me capta, si no me capta ya me va a captar. Enseguida vamos a profundizar un poquitito. ¿Cuál es el fundamento de nuestra gratitud? ¿En qué se basa nuestra gratitud? ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender a la luz de la palabra del Señor es que Dios es la fuente y el fundamento de nuestra gratitud. Y nosotros agradecemos cosas. ¿Puede ser? En lugar de agradecer al dador de las cosas. Entonces nosotros entendemos como que hablamos de, tenemos muchas razones para ser agradecidos. Y empezamos a enumerar, sí, porque tenemos comida, tenemos ropa, tenemos techo, tenemos auto, tenemos casa. Y empezamos a enumerar, ¿qué cosa? Cosas, ¿no? ¿Y qué va a hacer usted si un día Dios dice, bueno, esto no, esto ya no lo necesitas? ¿Qué vamos a hacer? Entonces el punto neurálgico de la actitud de agradecimiento de una iglesia es, nosotros agradecemos por Dios, no por las cosas que Dios nos da. ¿Sí? El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le decía en Efesios capítulo 1, versículo 3, una palabra que yo particularmente he tomado muy... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está su bendición? Sí, pero ¿en quién está su bendición? En Cristo. Entonces, ¿cuál es el corazón de la gratitud? Cristo. Porque nosotros hoy podemos tener, porque obviamente todos queremos estar sanos, ¿no es cierto? Todos queremos estar sanos. Y si uno está enfermo, obviamente oramos y pedimos a Dios la sanidad. Y si Dios nos sana, le agradecemos. Pero nosotros entendemos que en Cristo o la vida de Cristo en nosotros es la bendición espiritual con la cual Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales. Estamos completos en Cristo. ¿Usted se siente completo en Cristo? Porque si Cristo no lo completa nada. Y para desterrar para siempre la queja, el negativismo, esa sensación lastimera con la que a veces nos arrastramos por la vida, tenemos que entender que pase lo que pase, nosotros estamos completos en Cristo. El fundamento de nuestra gratitud no son las cosas, es una persona, y esa persona es Cristo mismo. Y usted y yo necesitamos estar aferrados a Cristo cada día de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Por eso me anoté acá, ¿agradecemos las cosas o agradecemos al dador de las cosas? Nuestra gratitud se basa en el hecho de que Dios es bueno y su amor perdura para siempre. ¿Amén? ¿Dios es bueno?
¿Sí? ¿Su misericordia hasta dónde? Para siempre. ¿Sí? Nuestra gratitud comienza al reconocer la bondad de Dios, la misericordia que Él tiene, que es una misericordia eterna. Los que estamos en este lugar y las personas que están afuera, veníamos una cantidad de gente caminando por la costanera y haciendo ejercicio y todo. Todos nosotros estamos todavía con vida porque Dios decide extender su misericordia sobre nosotros. La cuestión es que la misericordia del Señor te alcanzó. Me alcanzó. Y si yo no puedo agradecer eso, ¿qué voy a agradecer? ¿Me entiende? La misericordia del Señor te alcanzó y me alcanzó. Nosotros estaríamos perdidos en el pecado, en el delito. Tenía anotado acá el pasaje bíblico, pero Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, un hermoso pasaje bíblico que nos desnuda, que nos describe y dice: ustedes estaban muertos en los pecados y delitos. En esos pecados y delitos vivíamos en otro tiempo y hacíamos lo que se nos antojaba. Pero Dios es rico en misericordia y nos amó con un amor tan grande que aún estando muertos en nuestros pecados y delitos, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. Nos dio vida. Y ahí dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ustedes son así tensos siempre o tienen vergüenza de mí? Tengan vergüenza, Yo estoy un poco nervioso. Nuestra acción de gracia comienza justamente con el hecho de la gracia de Dios. Nuestra mayor gratitud es tener a Dios como Padre. Nuestra mayor gratitud es tenerlo a Dios como dueño, como Señor. El señorío de Cristo, Cristo sentado en el centro de mi vida, gobernando, es uno de los motivos de gratitud más grandes. Si yo no puedo agradecer por eso y decir, Señor, gracias porque vos estás mandando en mi vida, y desde que vos mandás en mi vida estoy caminando un poquitito más derecho. La gratitud bíblica involucra renuncia, involucra humildad, involucra sujeción, sometimiento a la autoridad de Dios. ¿Sí? Una iglesia agradecida es una iglesia sujeta al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo, al gobierno de Jesucristo en su vida. Y el entender que todo lo que nosotros tenemos, y vuelvo a decir, no estoy hablando de cosas, sino todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo es un regalo, no es un logro. Usted nunca va a poder vencer solo el pecado. No se crea que es tan bueno usted que es capaz de vencer ese pecado con el que ha estado luchando. Va a decir, no, yo ahora ya estoy en un nivel superior. En tantos años que yo leo la palabra y oro, y entre los ayunos que hice logré vencer. No, hermano. Jesús dijo, ustedes no pueden hacer nada si se separan de mí. Y se lo dijo a gente que estaba 3 años con él, 3 años y medio, con él, y creían que ya podían solo. Yo tengo poco más de 3 años con el Señor y cada día me doy cuenta que no puedo solo. Separado de Él no podemos hacer nada. Entonces, entender que si yo logro con la ayuda de Cristo vencer un pecado, vencer un problema de mi carácter, porque ustedes tienen problemas de carácter, yo tengo muchísimo. ¿Ustedes tienen? Sí, mi señora va a decir, él tiene, va a decir. Luchamos con nosotros mismos, tenemos una naturaleza caída, algo que no quiere sujetarse a la autoridad de Cristo. Entonces, si usted o yo logramos decir, mirá, se está reflejando el fruto del Espíritu en mi vida. Me pongo a mirar y digo, mirá, como hay un hermano ahí en Esperanza que me decía el otro día, hace un tiempo me pasaba una cosa como la que me pasó estos días.
y yo iba a reaccionar diferente. Ahora me di cuenta que, mirá, gloria al Señor por eso, ¿no? Lo que podemos crecer no es un logro nuestro, sino es un regalo del Señor. Esas son las bendiciones del Señor. ¿Me entiende? Esas son las bendiciones del Señor. Victoria sobre la tentación, un carácter más pulido, más parecido a Cristo, porque el objetivo por el cual Jesucristo está en nosotros es para que nosotros llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 13, ahí. ¿Alguno ya llegó? Entonces, hay que seguir. Y hay que seguir con una actitud de agradecimiento. Señor, te agradezco por esta victoria y te agradezco por esta ayuda tuya y te agradezco porque me estás ayudando cada día, me estás impulsando, me estás guiando a entender la verdad. Y agradecemos el hecho de que lo que nos sucede es por el Señor, por lo que el Señor hace en nuestra vida. Una iglesia agradecida es una gran bendición, ¿sí? Gratitud en todas las circunstancias. Interesante, agradecer incluso en las pruebas es un acto de fe que demuestra que nosotros confiamos en la soberanía de Dios. Porque cuando vienen las pruebas, y cada uno en su etapa de vida pasa pruebas, y uno dice, cuando me toque esa prueba, no sé si voy a estar preparado. No, pero cada uno en una etapa de su vida atravesamos una prueba, una dificultad, y cuando uno puede en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba decir, te doy gracias Señor, ¿sí? O vivo agradecido Señor, estoy reconociendo que aún en esa circunstancia Dios es absolutamente soberano. Y esto es doloroso para nosotros porque nosotros somos tremendamente orgullosos. Y no podemos aceptar que Dios haga lo que quiere. Usted puede. A mí me cuesta. Y cuando Dios hace lo que quiere y no es lo que yo quiero, es más difícil. Perdón. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos en medio de esas circunstancias, que no es lo mismo que ser agradecido por las circunstancias, ese ya es otro nivel. Una vez conversaba con mi papá, él tuvo la experiencia de atravesar un cáncer de colon y atravesar todo lo que significa pre- y postquirúrgico, todo este tratamiento. Gracias al Señor, él sigue con vida, venció, superó esa enfermedad y está bien. Y él me decía en una oportunidad, dice, el Señor me dijo que yo tenía que agradecer por el cáncer. Eso es muy personal, ¿no? Porque la palabra no dice por las circunstancias, pero sí dice en las circunstancias. ¿Me entiende la diferencia? O sea, yo por ahí no le podría decir al Señor, gracias Señor por esta enfermedad que me hace doler todo el cuerpo, pero le podría decir, gracias Señor porque vos estás conmigo en esta circunstancia. Gracias Señor porque vos seguís siendo soberano, seguís siendo el Rey, el Señor de mi vida en medio de esta circunstancia. Y como Pablo decía, lo que atravesamos en este tiempo no es nada comparado con lo que vamos a vivir cuando estemos con Él. Y si este cuerpo se va deteriorando, nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Esta carpita se va desarmando. En el caso mío se va ensanchando. ¿Sí? Pero es una carpita temporal. Y cada vez los soportes están aguantando menos. Pero dice Pablo, nosotros tenemos una morada, una casita. No sé el tamaño, pero va a ser mucho mejor que esto. Y si nosotros mantenemos la perspectiva, podemos vivir con gratitud, aún en medio de las circunstancias. Amén, hermanos. Lo voy a leer. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Según nos escogió en Él, dice el 4, pues ya leí el 3, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros decimos, ay, no sé qué darle gracias a Dios. Si mirá cómo nos está yendo. Tenés un año acá para agradecer. Una vida tenés para agradecer. Abrimos este pasaje y decimos, el Señor nos eligió antes de fundar el mundo. Y nos eligió para que fuésemos santos. Una vez dije en la iglesia que Dios nos eligió para que fuéramos santos, no felices. Y una persona dijo, eso me hizo un clic, porque yo hasta ese día pensaba que el Señor tenía que hacerme feliz. Y el Señor quiere hacerte santo, quiere hacerme santo. Santo y sin mancha. Nos predestinó, nos adoptó. Y sigue. Si no tenemos motivo para tener una actitud de agradecimiento con lo que Pablo nos dice acá, entonces tenemos que hacer una revisión profunda de nuestra fe. Lo segundo importante para compartir con la iglesia en esta noche es que la expresión práctica de una iglesia agradecida, o sea, ¿cómo es la expresión práctica de una iglesia agradecida? Hay acciones que demuestran gratitud. Una de las cosas más comunes o que nosotros más usamos como expresión de gratitud es la adoración, ¿cierto? La adoración como canto. Entonces estamos agradecidos y nosotros cantamos. Estamos contentos en casa porque hoy es un día lindo y estamos cantando. ¿Quién canta en la casa? A ver, ¿cantan? Vamos cantando por la... No sé qué dirá el vecino, pero nosotros cantamos. Con toda la fuerza cantamos. Y Pablo y Silas habían tenido un hermoso día. Recibieron una paliza. Recibieron lo que nosotros, si a usted y a mí nos pasa hoy en día, y yo me pongo primero, si me pasa una cosa así, yo digo así, Señor, tanto te sirvo y mirá lo que me hacen, que me está pasando, ¿no? Y estaba Pablo y Silas en el pozo profundo, en el sótano de más abajo, donde terminaba de caer todo lo que caía desde arriba, ¿sí? En el medio de la oscuridad, cantando salmos al Señor y adorando al Señor en medio de una dificultad tremendamente profunda. Personas con actitud de agradecimiento, con actitud de adoración. Por eso la gratitud y la adoración es un sacrificio. Si usted va, no siento darle gracias a Dios. Sacrificio. En el Antiguo Testamento había un sacrificio de acción de gracias. Consistía en traer un animalito y voluntariamente decir, este animalito representa el estado de agradecimiento que yo tengo por lo que Dios ha hecho en mi vida. Comprar al animalito, sacrificar al animalito como acción de gracias. En el Nuevo Testamento la palabra ya nos exige, no es que nos exige, sino que nos impulsa a algo más profundo. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, usted podía ir y dar eso, pero su corazón estaba en cualquier lado. Sí, en realidad lo estoy haciendo porque puedo hacerlo nomás. Pero
Ahora, en el nuevo pacto, Pablo dice, les ruego por las misericordias de Cristo o las misericordias del Señor, que se presenten ustedes mismos en cuerpo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es el culto que tenemos que ofrecer todos los días al Señor. Ahí el altar, y ahí yo me pongo arriba, acá estoy, Señor. No me prenda fuego, Señor, por favor. Yo me muero solo acá, ¿sí? Me estoy matando solo, me estoy entregando solo para que vos vivas en mí. Y esta es mi adoración. Yo hoy te voy a adorar y mañana voy a hacer lo mismo y pasado mañana voy a hacer lo mismo. Eso es un sacrificio de adoración y un sacrificio de agradecimiento. No podemos esperar a sentir ganas de agradecer, no podemos esperar a sentir ganas de adorar, no podemos esperar a sentir ganas de servir para empezar a hacerlo. Nosotros tenemos que tomar una decisión voluntaria y diaria. Se puede decir amén, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer. Es una expresión práctica. Una iglesia agradecida es una iglesia que cada uno de manera voluntaria y libre, y no porque el pastor lo está vigilando, cada día se levanta y le dice al Señor, Señor, acá está mi vida. Vengo a morir delante de tu presencia, vengo a morir en la cruz. Acá está mi vida, sacrifico mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en obediencia a vos este día. El lunes, que es difícil, el martes, el miércoles, el viernes, cuando ya estamos tocando el fin de semana, todos los días vengo y me presento delante del Señor. El Señor, hoy decido vivir en tu voluntad, sacrificio. Y decido ser agradecido. Y llegamos a un punto también sumamente importante. La expresión práctica de una iglesia agradecida es que es una iglesia en la cual hay agradecimiento mutuo. ¿Por qué? Personas que aprenden a ser agradecidos con Dios, también aprenden a ser agradecidos con sinceridad con el otro. ¿Sí? A personas que aprenden a ser agradecidos con Dios y viven la experiencia de reconocer lo que viene de Dios y lo que Dios nos ha dado, aprenden también a ser agradecidos con el otro. Entonces, ser agradecidos con las personas que Dios usa para bendecirnos es sumamente importante. ¿Usted es bendecido por la vida de otros? ¿Sí? ¡Qué poquito! ¿Somos bendecidos? ¿Sí? Entonces, ser agradecidos con las expresiones de otros hermanos y demostrar un agradecimiento práctico, un agradecimiento profundo. Personas que sirven al Señor, nuestros hermanos en la fe que tienen células. ¿Sí? Ustedes no saben ¿quién tiene en su casa abierta? A ver, para la célula. Va, claro, ahí hay una hermana que tiene su casa abierta y ella sabe lo que significa abrir la casa. Hay que prepararse previamente y después la gente se va. ¿Qué quedó, hermana, cuando se va la gente? ¿Queda algo, no? Quedan migas. Quedan los sillones medio desacomodados, hay que volver a acomodar las cosas. Y ahí, ser agradecidos. Cuando una persona abre su casa para que se comparta la palabra, para que se medite en la palabra del Señor, quedan cosas muy buenas, que el ambiente que se ha generado, la presencia del Señor, la administración de la palabra, el compañerismo, la relación se profundiza, hay un montón de cosas buenas, pero también una persona que abre su casa está abriendo una parte importante de su vida. Hay una persona que dirige, una persona que limpia el lugar, hay una persona que abre el salón, hay una persona que lleva a otro a su casa, hay pastores, líderes que ministran la palabra, y aprender a ser agradecidos con los demás es sumamente importante. Amén. Porque tenemos que ser expresivos en esto también.
Dice así el versículo 12 de 1 Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, como decía el pastor hoy, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis con mucha estima o en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Nosotros estamos estudiando mucho con la iglesia, hablando mucho con la congregación, con la comunidad, sobre los mandatos de Cristo que se expresan con la frase los unos a los otros. En el Nuevo Testamento existen 52, 53 pasajes bíblicos que dicen los unos a los otros. Voy a sacar la lista. Se terminó el tema de la hora ahora. Mire, tengo 3 hojitas. Si alguno después quiere, le dejo. No soy dueño de esto, eso está en la palabra. Pero lo que quiero hacerle ver, iglesia, es que cuando nosotros formamos parte de la comunidad de Cristo, no somos los que se sientan a esperar. Nosotros somos llamados a dar y a recibir. Cada vez que la palabra dice los unos a los otros, nos pone a todos en igualdad de condiciones y en igualdad de responsabilidades. El Señor llamó a algunos para pastores, para líderes, para apóstoles, no, profetas tampoco. El Señor llamó a personas para funciones especiales, pero son funciones, ¿sí? Pero cuando el Señor dice los unos a los otros, cualquiera de esos mandatos dicen, vos estás igual que el otro. No, pero si el otro no me viene a perdonar o no me viene a pedir. Los unos a los otros significa, si él no lo hace, lo haces vos. Si él no lo hace, lo hago yo. Perdonarnos los unos a los otros. No tenemos que estar siempre soportando nosotros al otro. El otro también a veces nos tiene que soportar a nosotros. Amén, dice alguno. ¿Sí? Perdonarnos, soportarnos, animarnos, alentarnos. Y estamos esperando que alguien venga a alentarnos y nosotros podemos alentar a otro, podemos ministrar la vida de otro. Podemos de esa manera cumplir con los mandatos del Espíritu Santo para la iglesia. Eso es lo que mantiene a la iglesia viva, el movimiento, y son expresiones de agradecimiento. Son expresiones de agradecimiento. Cuando una iglesia es agradecida, esa iglesia se mueve en dirección del otro también. Y primero, claro, tenemos la posibilidad de movernos en dirección de nuestro hermano y dar a nuestro hermano y recibir de nuestro hermano. Amén. Y otra expresión más es el servicio que nosotros podemos hacer con alegría, no como una obligación, sino como un privilegio. Nosotros servimos al Señor como un privilegio. Es un honor poder servir al Señor. Y cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, nosotros con gozo vamos a servir al Señor. Con mucha alegría vamos a hacer. ¿En serio, pastor, que hay que limpiar el baño? Sí, hay que limpiar el baño. Y lo vamos a hacer con gozo. Por último, hay frutos de la gratitud. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una iglesia agradecida tiene muchas bendiciones, pero voy a destacar esta, por ejemplo. Hay un fruto importante de la gratitud. Cuando una iglesia es agradecida, cuando una iglesia entiende que no hay que desesperarse, y cuando estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de cada persona que compone esa iglesia, de manera personal y particular, porque le está diciendo a la iglesia, pero te está diciendo a vos, y me está diciendo a mí, al otro, a todos nosotros nos está diciendo, no te desesperes por las cosas. No te desesperes por las situaciones, sino en lugar de desesperarte y de ponerte ansioso y dejar que la ansiedad te desborde, lo que te está pasando tiene que ser conocido por el Señor. Tenés que contárselo al Señor. ¿Pero cómo? Oración, ruego
y acción de gracias. La acción de gracias, vuelvo a decir, como dije hace un ratito, la acción de gracias es una de las expresiones más profundas del reconocimiento de la soberanía de Dios. Gracias, Señor. Yo te tengo a vos. Gracias, Señor. Y después dice, como consecuencia, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud transforma la ansiedad y la insatisfacción y nos llena de la alegría del Señor. Y una iglesia agradecida es un testimonio poderoso. Con esto termino. Una iglesia agradecida es un testimonio poderoso para el mundo. Porque dentro de un mundo disconforme, dentro de un mundo insatisfecho, dentro de un mundo insaciable como el que nosotros vivimos y que lamentablemente nos estamos contagiando nosotros como iglesia, dentro de ese mundo, una iglesia agradecida, una iglesia sujeta a la soberanía de Cristo y que reconoce la autoridad del Señor y agradece al Señor y expresa gratitud al Señor todos los días de su vida, son bichos raros. Y dentro de ese grupo grande de gente que te mira y dice, está loco esa gente. Dentro de ese grupo hay personas que dicen, a mí me gustaría experimentar eso que vos estás experimentando. Porque tengo un montón de cosas, pero no me siento satisfecho. Hay un hermano que en una de las células contaba, estábamos hablando justo de este tema y él contaba que visitaban, porque ellos trabajan vendiendo y visitaban a un señor, un empresario, en la zona de San Antonio, por ahí era, allá, lejos, ¿no? Y este empresario le dijo, mirá, dice, yo tengo de todo, dice. Levantó la tapa del freezer y tenía el freezer lleno de plata. Ese no hacía lavado de dinero, hacía congelado de dinero. Tenía el freezer lleno de plata. Dice, mirá, yo estoy bien, no necesito nada. Pero me acuesto a las 2 y me levanto a las 4. Dice, no me puedo dormir. Pero tengo todo. Y así como este señor, capaz que hay gente que no tiene el freezer lleno de plata, pero quizás tiene la cuenta llena de dinero, quizás tiene un buen pasar, tiene bienestar, inclusive pueden tener una buena familia, un montón de cosas que nosotros diríamos, qué lindas cosas que tiene, ¿no? Pero cuando Cristo no está en el centro de la vida de una persona, la insatisfacción es profunda, permanente y no se sacia con nada. Y cuando usted y yo podemos expresar, Jesucristo está en el centro de mi vida, Él gobierna mi vida, yo soy una persona agradecida, estoy contento y agradecido al Señor y expreso gratitud, no como un invento para captar la atención, sino como la consecuencia de que he aprendido a sujetar mi vida al señorío de Cristo y ahora, Señor, yo quiero que vos hagas lo que querés con mi vida. Cuando yo puedo expresar eso, a mi alrededor va a haber muchas personas que van a decir, capaz que no me interesa ir a tu iglesia, con todo el respeto que se merece, pero eso que vos tenés a mí me gustaría tener. No se horrorice, no le diga, ¿cómo que no quería mi iglesia? Ya va a venir. Él necesita a Cristo. La iglesia no le va a transformar, le transforma a Cristo. Entonces podemos abrir nuestra boca y decir, mira, lo que me pasa a mí es que yo soy demasiado bueno. No le vaya a decir eso. Lo que me pasa a mí es que Cristo está transformando mi vida. Cuando una iglesia es agradecida, cuando una iglesia vive la expresión de agradecimiento, es un testimonio poderoso. La iglesia del primer siglo vivía eso. De los demás, dice Lucas en el libro de Hechos, la gente no se animaba a juntarse con ellos, pero todos los alababan grandemente. ¿Había alguno rico entre ellos? No. Era gente que vivía la expresión de agradecimiento. Señor, somos tuyos, vos sos nuestro dueño, estamos completos, gracias. Y eso hacía que la gente dijera,
nosotros queremos eso. ¿Qué le parece, iglesia? Seamos intencionales en cultivar una actitud de gratitud diariamente, tanto individual como familiar y congregacional. Dar gracias a Dios por todo lo que Él es y por todas las bendiciones recibidas. Y si nos queda tiempo, también agradezcamos por las cosas. Amén.